Hello Peña, ¿qué tal estáis? Seguramente la mayoría habréis pertenecido a tribus urbanas, sobre todo si sois niños de los 80 y los 90. Y muchos de vosotros que habréis nacido posteriormente al 2000, os preguntaréis, ¿qué conchos es eso de una tribu urbana? Yo nunca he pertenecido a ninguna, ¿qué son? Habréis oído hablar de los emos, de los góticos. Aquí en este canal hemos tratado la cultura goth desde su raíz, desde su inicio. Os animo a que hagáis un pequeño viaje a lo largo del canal, porque esto es una gran enciclopedia de todos estos fenómenos estéticos que estamos viviendo en la última década. Y hoy vamos a hablar de una teoría al estilo compadre, como ya sabéis, que he ido gestando en mi interior, y es que las tribus urbanas están desapareciendo, y si queda alguna por ahí, chicos, le queda un telediario. Vamos a investigar por qué. No sé si habréis estudiado la historia de la antigua Roma, todos los que seáis de letras puras lo sabréis, pero aquí vengo yo a explicaroslo. ¿Os suena esta estatuilla? ¿La habéis visto alguna vez? La loba amamantando a Rómulo y Remo. Estos son los padres de Roma. Titíes y Luceres, estas fueron las tres divisiones principales de la sociedad, pero San Isidoro de Sevilla hace un análisis que va un poco más allá y afirma que esto de tribu proviene de esa división de la sociedad romana que consistía en senadores, en la plebe y militares. Por otro lado, tenemos esa aproximación religiosa. Estamos haciendo un viaje a lo largo de la historia, como hacemos siempre, para saber cuál es el origen primigenio de las cosas. Jacob, hijo de Isaac, tuvo 12 hijos, entre los cuales repartió la tierra prometida. Para que os hagáis una idea, es la región en torno al Mar Muerto. Y estas 12 tribus, fueron las llamadas 12 tribus de Israel, son las iniciadoras de toda la civilización que conocemos hoy día. Y la RAE dice que es un grupo social primitivo que tiene un origen común, que este puede ser real o ficticio, que comparten una serie de características comunes. ¿Cuál es esa aproximación más actual? La concepción que tenemos hoy en día de esas tribus urbanas. Todo comienza gracias a la sociología. En este canal muchas veces hacemos uso de aproximaciones históricas, sociológicas, antropológicas, porque es la manera de estudiar los fenómenos sociales, cómo el ser humano se comporta a lo largo de la historia. Entre el año 15 y el año 40 surge la Escuela de Chicago, que propone una manera de estudiar el comportamiento humano a través de empirismo, a través de la ciencia, a través de esa observación. Durkheim y Holbach entendieron esa desenvoltura del individuo respecto al entorno físico como morfología social, lo cual inició un marco teórico y sociológico muy útil para empezar a desarrollar este concepto de tribu urbana. ¿Qué teníamos previo a estas escuelas sociológicas que nos ayudan a entender el porqué del ser humano en su desenvoltura en el medio rural, en el medio urbano? Teníamos la historia, teníamos la demografía, teníamos la geografía incluso. ¿Qué nos dice Durkheim respecto a esto de las tribus urbanas, o lo que se podría considerar como las prototribus urbanas? Afirma que se desarrollan a partir de tres fuerzas principales, tres potencias, que las distingue como tres ciudades: la ciudad económica, la ciudad religiosa y la ciudad política. A lo largo de la década de los 50, de los 60, surgen diferentes tendencias en la sociología, también algunas escuelas en oposición a la Escuela de Chicago, para explicar todos estos fenómenos, para desarrollar métodos de estudio, como por ejemplo el microestudio, como puede ser la entrevista personal, como puede ser incluso análisis de documentos familiares, etcétera, etcétera, que nos ayudan a entender todos estos fenómenos. Pero fue en los años 90 cuando Michel Maffesoli utiliza por primera vez este término de tribu urbana. Por otro lado, tenemos a Pere Uriol Costa, que hace un análisis incluso más exacto de este fenómeno, un poco relacionado también con la violencia, con esa rebeldía, con esa transgresión, y podemos estar más de acuerdo o en desacuerdo con este análisis, pero es el estudio más exacto que tenemos acerca de estas tribus urbanas. En su obra Tribus urbanas, el ansia de la identidad juvenil, hace un análisis de este fenómeno, de estos grupos de jóvenes que tienen unas características más o menos comunes, y las justifica por el auge de la industrialización y de la marginalización. Pero es Carlos Feixa, en su estudio de las tribus urbanas en España, cuando hace esa distinción con el estudio anterior y dice que esas tribus urbanas surgen a raíz de un aumento de ese tiempo de ocio, de ese momento en el que los jóvenes pueden desarrollar su yo, pueden desarrollar su identidad en más profundidad, y esto es a causa del auge del estado del bienestar.
Pero yo creo que la clave de su análisis, que previamente no se pudo hacer por razones obvias, porque es a partir de los 90 cuando empiezan ya a surgir esas redes sociales, ese internet que cambia las reglas del juego, hace que esos medios masivos de comunicación, en unión a lo que hemos dicho, creen necesariamente ese surgimiento de las tribus urbanas y de esos grupos sociales de jóvenes que comparten unos gustos comunes, que se sienten identificados y que funcionan también como una especie de contracultura alternativa al orden establecido. Por eso es cierto que socialmente siempre se les ha visto como algo negativo, como ese grupo de personas que están todo el día fumando, cometiendo excesos, ¿no? Y rascándose la barriga, por así decirlo, cuando en realidad es toda una manifestación de esa necesidad del ser humano por sentirse parte de un grupo y por desarrollar esas diferentes aspiraciones y anhelos a causa también de la democratización de la educación. Se han creado tribus urbanas que tienen toda una filosofía detrás muy enriquecedora, como puede ser, que aquí lo conocemos todos, el post-punk y la cultura goth en consecuencia. Entonces estas tribus urbanas tienen unos pilares fundamentales en torno a los cuales se crea esta identidad de grupo. Por un lado tenemos la música, y la música funciona como transporte necesario de la estética, incluso de ese mensaje político o filosófico. Podemos poner el ejemplo claro, como hemos dicho, en la cultura goth y el género musical de post-punk. Y esa misma estética como lenguaje físico y visual que utilizas para sentirte parte de ese grupo y además identificarte frente a otras personas. Luego tenemos un enclave físico, un lugar donde te encuentras, como puede ser una plaza, y pondremos de ejemplo, ya que estamos hablando de ese mundo darks de la vida, Plaza de España, que es donde se reúnen, no sé si siguen haciéndolo, todo ese grupo de personas que se identifican con diferentes subculturas alrededor de lo oscuro, como pueden ser los góticos, cybergoths, emos, etcétera, etcétera. Hay un factor clave en ese entorno físico en el que te desenvuelves, como puede ser el lugar donde te encuentras e incluso por donde sales de fiesta. Pues en el caso de los góticos y de los metaleros, en Madrid podría ser los Bajos de Argüelles. Es un lugar aislado, no existe una confluencia de diferentes tribus urbanas que puede hacer que haya como una especie de retroalimentación. Estoy hablando de hace 10 años, chicos y chicas, porque precisamente este vídeo es para analizar qué está pasando hoy día, porque está habiendo toda esa remezcla que está haciendo que estén desapareciendo. Y es que si en un inicio os he dicho que la música es la clave, el cambio de esta industria también ha propiciado que ahora mismo las líneas que separan unos géneros de otros sean absolutamente difusas. Estamos en la era del todo vale, no hay esas normas tan rígidas dentro de un estilo u otro. Ya sabéis que yo tengo pues muchas movidas internas con el tema del metal, con el tema de la cultura gótica, que si bien es cierto que las amo y me siento parte activa de ellas, no me identifico estéticamente, ni tampoco es que tenga un grupo de amigos, ¿no? que seamos todos iguales. Esa facilidad para crear géneros, que hay 800.000 bandas, tenemos un bombardeo constante, tanto estético como musical, que nos crea un batiburrillo tal en la cabeza que es imposible ya conseguir identificarnos con una cosa o con otra. Por eso el auge de los aesthetics está teniendo tanta fuerza últimamente, porque yo creo que el ser humano tiene esa necesidad, ¿no?, de sentirse identificado con alguna movida, y si tiene un referente directo, es un camino en el que tú vas cogiendo influencias de aquí y de allá y creas a tu propio yo. Pero seamos realistas, esto no ocurre en la mayoría de los casos. Siempre necesitamos esa burbujica en la que meternos. Dentro de la estética de las prendas que nos ponemos encima, chicos, chicas, el cambio radical que ha habido principal es el auge del fast fashion, de la moda rápida, e incluso ha provocado que también sean difusas esas líneas que delimitan unas ropas de otras, e incluso las tendencias. Ya no existen las tendencias. Ya haré un vídeo respecto a esto, porque es que parece que cada año se repiten las cosas una y otra vez en bucle. Ya no hay nada nuevo en la palestra, ya no hay nada a través de lo cual podamos sentirnos transgresores y alternativos, ¿no? Al final yo creo que esto está provocando que todos estemos metidos como en un saco común estético, incluso dentro de la cultura gótica. Voy a poner este ejemplo porque es lo que
conozco en profundidad el auge de este tipo de marcas como Killstar, Dollskill, han introducido, ¿no?, este rollo de neo-witch y tal, y ha hecho que esta estética trascienda lo filosófico, trascienda lo profundo y se convierta simplemente pues en eso, en un puro escaparate. Y esto me lleva necesariamente a el cambio de ese enclave físico, que hemos cambiado la plaza por nuestro teléfono. Estamos en casa utilizando el Instagram, utilizando una red social, todo se queda ahí, todo se queda en la pantalla y al final esto provoca que todo se quede también en una pura y dura estética. Esto lo analizamos en el vídeo que hice sobre el problema de los aesthetics, que si lo queréis ver os lo dejo en la cajita. Voy a poner otro ejemplo práctico a través de una cultura que conozco muy bien y fue con la que empecé, digamos, a encontrar a mi tribu, y fue gracias al hip hop. Y resulta que Nas a principios de los 2000 dijo que el hip hop ha muerto, y estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación, no en el sentido de el rap como género, que ahora mismo tiene un auge increíble con bandas como Ayas y Proc, Natos y Waur y toda esta movida, y a principios de los 2000, finales de los 90, es cierto que era algo pues de un pequeño grupo reducido. De hecho, donde yo vivía en el puerto, pues había raperos contados, había probablemente unos 30 y ya está. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué yo digo que el hip hop ha muerto? Ha muerto porque ya no existe ese encuentro social. Es cierto que últimamente están surgiendo un montón de iniciativas para revivir este género. El Chollín tiene en su canal ahí Charlas 1000, está hablando con Peña en iniciativas como Zamora Hip Hop y tal, pero ya no se produce ese encuentro en el que unos bailaban break, otros estaban ahí improvisando, otros estaban ahí pintando grafitis. E incluso estos grupos se han separado y algunos de ellos incluso están desapareciendo. Y esto es tristísimo, chicos y chicas, porque si bien es cierto que en una tribu siempre hay como los típicos puristas, ¿no?, que hacen que se convierta más en una cárcel que en un lugar en el que te puedas desenvolver, tiene otras muchas cosas positivas, como es eso, el estar tratando con personas de carne y hueso, que haya un feedback, ¿no?, ese hablar, ese pasártelo bien con esas personas, ¿no?, con las que te sientes a gusto. Entonces, no todo va a ser negativo. Aquí ya, por poner un punto positivo, ¿no?, en el futuro, ¿no?, de estos grupos de jóvenes, de todos nosotros, porque yo, a pesar de que voy a cumplir 30, sigo siendo muy joven. Cumpliré 50 años y seguiré sintiendo que tengo 15. ¿De qué manera podemos hacer que esto dé la vuelta y en vez de lamentarnos porque están desapareciendo esas tribus urbanas, saquemos el máximo provecho de ello? Pongo como ejemplo el vídeo que hice, experimento social gracias a mis seguidores, que analizamos si es posible mantener el estilo a pesar de las prendas que tengas encima, aunque no las hayas elegido tú incluso. Y este es un momento clave para encontrarte a ti mismo, para crear esa identidad única que te define a ti. Puedes tener muchísimas influencias a tu alrededor y puedes dejarte llevar de una manera más fluida, porque ya os digo que ya no existe como ese grupo reducido que tenía unos gustos determinados y si te gustaba otra cosa, oye, vete de aquí, ¿no?, en algunas ocasiones. Nuestra identidad en esencia de verdad, aunando todas esas cosas que nos gustan, metiéndolos en una coctelera, moviéndolo, pum, y tirándonoslo encima sin tener miedo a ponernos lo que nos dé la gana, que es realmente el propósito principal de este canal prácticamente desde que lo creé. Me gustaría muchísimo que me dijeseis en comentarios qué opináis sobre la desaparición de las tribus urbanas. ¿Creéis que está pasando? ¿Creéis que esto es una cosa que la Clau se ha sacado de la manga y no creo en ello? Por favor, decídmelo, y si habéis pertenecido a alguna también, porque va a ser muy interesante compartirlo con todos. Dejadme un like si os ha molado y nos vemos en el próximo vídeo.